¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. Así es que vamos a continuar nosotros hablando acerca de lo que hemos estado diciendo. Yo creo que nuestro versículo clave, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice a nosotros qué debemos de hacer nosotros para vivir una vida mejor. Y esto muchas veces es algo que pasamos por alto. Pasamos por alto nuestras conversaciones, pasamos por alto la intención de nuestras palabras, pasamos por alto, muchas veces no le damos importancia a nuestras palabras. Y nuestras palabras son muy importantes. Nuestras palabras son muy importantes. Y tuve una reunión esta semana, ayer en la mañana, como mi esposa les decía, tenemos mucho trabajo, nos tuvimos que ir temprano a la escuela de Zoe, Primera de Pedro 3:10. Y ayer tuvimos una reunión en la escuela de Zoe, para que nos presenten el programa de primaria, de todo lo que ellos hacen en primaria, y es un open class, que es una clase abierta donde los niños de todos los grados exponen todo lo que van aprendiendo, lo que han aprendido ya los niños de septiembre, de agosto prácticamente, a estas fechas, los que ya están en primero de primaria. Y como ya la mayoría leen y hablan el inglés en pocos meses, porque es intensivo. Y algo importante que la directora mencionó es lo siguiente. Dice, nosotros no podemos enseñar solamente valores a los niños, porque es una escuela que es cristiana, pero no todas sus actividades son cristianas, porque hay católicos, hay testigos de Jehová, hay ateos, hay gente que cree en los ovnis. Sí, así es. Entonces ella decía, para poner una base del fundamento de la educación, ella dijo esto: podemos enseñar valores y no practicarlos. Y nosotros hemos decidido, cuando Dios nos llamó a abrir esta escuela, formar el carácter del niño desde el día en que entra a la escuela. El carácter no bajo un método de los hombres, sino el carácter bajo los 90 rasgos de el carácter de Jesucristo. 90 rasgos del carácter de Jesucristo. Y mencionó varios ahí. Dijo, por ejemplo, dijo, puntualidad es un valor, pero ser puntual es carácter. Y así mencionó varios. Y por eso quiero decirles lo siguiente. Podríamos tener valores, pero solo conocerlos, y el conocimiento no es suficiente. Cuando estuve en Mexicali hace unos años, ahí Dios me llevó para formar mi carácter, y algo que el Señor me marcó así tremendo, que se los he enseñado, que un hombre sin carácter o una mujer sin carácter es un títere del diablo. El enemigo puede hacer un montón de cosas con una persona que no tiene carácter, el carácter de Jesucristo. Alguien que no tiene carácter, el carácter de Jesucristo, muy fácil va a sucumbir ante las cosas del mundo. Pero obviamente en esos primeros años de mi vida cristiana, Dios comenzó desde los primeros días. Desde los primeros días.
Les he comentado que obviamente era muy grosero y que lo primero que Dios vino a cambiar fue precisamente mi léxico, mi forma de hablar. Me sé groserías, me sé chistes, me sé muchas cosas, pero desde que Dios cambió mi hablar, ya nunca jamás fui el mismo, nunca jamás he vuelto. O sea, tengo 20 años, el 7 de marzo, tengo 20 años que le entregué mi vida a Jesús y nunca más le volví a mentar la mamá a nadie. Nunca más volvió a salir una palabra corrompida de mi boca. Nunca más. Nunca he maldecido a mi esposa. Aunque a veces no faltan ganas, sobran ganas. Pero he tenido que aprender a controlar mi lengua. Entonces, el hablar bien, podríamos decir que es precisamente una de las características o un rasgo del carácter de Cristo. Pues lo vemos que aunque Él se molestaba, Él nunca ofendía con sus palabras. Él nunca ofendía con sus palabras. Y algo que se recalcaba el día de ayer, no podemos hablar mal de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, menos con tu suegra, menos con... ¿Para qué te vas a quejar? Menos con un familiar. Lo mejor es con Dios, o obviamente con los líderes espirituales, que al cargo de los matrimonios pues está Carlos y Maribel. Ustedes pueden pedir una cita como matrimonio y ellos con todo gusto les van a dar la cita y van a trabajar con ustedes, porque muchas veces, es mi introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque muchas veces los divorcios vienen precisamente de las ofensas, y una persona que se siente ofendida. Tengo una compañera que en la universidad se casó y luego se divorció, y esta semana ella me decía que le es muy difícil perdonar. O sea, se casó hace como 23 años, se divorció 2 años después, ahora está casada, y me decía que todavía lo de hace 23 años con su primer marido, que no duró mucho, que fue una emoción de estudiantes, que todavía le duele, que no ha podido soltar el pasado. Y yo le decía, ¿sabes? No se puede en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a nosotros a dejar la ofensa. Y yo le dije, bueno, pero si este chavo te trataba súper bien, nunca vi que te faltara. Dijo, si supieras todas las palabras que me decía. Dijo, y todas esas palabras, dijo, aunque he tratado de olvidarlas, dijo, todavía me duele, todavía hay daño en mi corazón. Entonces, hace 20 y tantos años. ¿Cómo las palabras tienen un poder tan grande que pueden trascender? Y lo que queremos desarrollar en nuestras vidas es eso, es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Realmente vamos a ser cristianos cuando estemos aplicando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu Santo es eso, es el carácter de Cristo en nuestras vidas, Cristo creciendo en nosotros. Por eso Pablo decía que el que vive ahora en nosotros es Cristo, que ya no vivimos nosotros. Pero muchas veces nosotros no dejamos crecer a Cristo en nuestras vidas. Y dejar crecer a Cristo en nuestras vidas tiene que ver con desarrollar carácter. Y Dios me tuvo que enseñar a mí, llevándome a vivir a Mexicali, alejándome de mi familia.
Y ahí entre puros adictos y alcohólicos, ahí yo aprendí lo que es el carácter. Ahí aprendí, ahí me enseñaron lo que es el carácter de un líder cristiano y cómo tenía que responder ante la adversidad siendo Cristo en la tierra. Y recuerdo que Dios me dio gracia, ustedes lo han escuchado, y después de haber ido solamente para enseñar a ese lugar, me convertí en el director del centro de rehabilitación bajo normas y reglamentos muy estrictos, y tuve a mi cargo hasta gente de la política metida en drogas y en alcohol, hijos juniors de los ricos de Mexicali que estaban ahí, y algo es reproducir el carácter de Cristo en ellos. Y cuando se reproduce el carácter de Cristo en ellos, varios de ellos que estaban incluso tirados en la calle, el día de hoy puedo decir que varios de ellos están pastoreando en diferentes partes de la República. Entonces, pero todo comienza con el hablar, todo comienza con lo que tú declaras, todo comienza, y el texto base de la transformación que se lograba ahí en 90 días, 3 cultos al día, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, se basa en el Salmo 103. Y el Salmo 103 habla de no olvidar dónde estábamos y quiénes éramos, pero no olvidar los beneficios de Dios, no olvidar los favores de Dios. Y el versículo 6 dice precisamente: porque Él sacia de bien tu boca. Y algo que se enseñaba ahí es que nuestra boca ha sido puesta para bendición, y lo que ahora debe salir de nuestra boca es bendición, y que la restauración es precisamente a través de la boca. Y recuerdo una enseñanza que siempre dábamos un viernes por la noche. Un viernes por la noche, cuando ya había un grupo de nuevos, los reuníamos para hablarles acerca de la transformación. Y eso sucedía regularmente casi cada mes. Y ahí aprendí acerca de la transformación a través de una historia, la historia del águila. Y la historia del águila dice lo siguiente: dice que a los 40 años, cuando un águila ya está vieja, tiene dos opciones: morirse o renovarse. Y así lo llevábamos a ellos, a verse a ellos como esa águila que tenía que decidir, y que la primera decisión es apartarse y remontarse a las montañas, y ahí en soledad empezar el cambio de transformación. Y que su pico ya es viejo, sus garras son viejas, sus plumas son viejas. Y que entonces lo primero que empieza a suceder con esa águila es que tiene que dejar de comer. Y esto habla de un proceso de soledad y de ayuno. Esa águila tiene que dejar de comer porque ya su pico no le permite agarrar el alimento, ya no puede cazar. Entonces tiene que dejar de comer. En ese periodo de inanición empieza a surgir el pico nuevo, y una vez que surge el pico nuevo, entonces el viejo automáticamente se cae. El pico nuevo empuja el pico viejo y se cae. Y una vez
que se acaba ya el proceso de que el pico ha salido, vienen entonces a surgir garras nuevas. Y con el pico empieza toda la transformación. El pico va a ser el instrumento que va a utilizar el águila para la transformación. Se tiene que arrancar las garras. Luego de arrancarse las garras, va a empezar también a quitarse las plumas viejas para que surjan las plumas nuevas. Llega un momento donde el águila tiene pico, tiene garras, pero está desnuda, no tiene plumas. Se las tiene que quitar todas para que surjan las plumas nuevas. Y todo esto del águila, porque la Biblia nos dice que no somos como águilas. Varias veces nos menciona esto. ¿Y por qué Dios nos habla que somos águilas? Y nos lleva a entender que solamente cuando nosotros podemos cambiar nuestra forma de hablar, cuando dejamos que Dios sacie de bien nuestra boca, es entonces que va a surgir un verdadero cambio. Y estoy hablando con gente que venía de la calle, con gente que había vivido mucho tiempo bajo maldición, creyendo cosas que ellos mismos habían declarado. Estamos hablando en ese momento también ahí con prostitutas que estaban vendiendo su cuerpo, y que íbamos a llevarles el mensaje de la palabra a las 2, 3 de la mañana, que era cuando ellas estaban ahí. Estamos hablando también en ese momento ahí, en esa reunión que tenemos los viernes por la noche. Estamos hablando también con chicos que estaban practicando la homosexualidad y la prostitución. Gente que necesita ser renovada. Y lo llevamos a una confrontación para darse cuenta que el cambio comenzaba cuando dejabas que Dios saciara de bien tu boca. Porque mucho de lo que sale por nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ese proceso del águila nos hacía reflexionar sobre una verdadera renovación. Y una verdadera renovación de un cristiano comienza ahí, en la boca. En la boca. Si tú te sacias de la palabra de Dios, si tú comes la palabra de Dios, literalmente cuando tú hables va a salir la palabra de Dios. Pero si tú te sacias del mundo, tú te sacias de todo lo que este mundo ofrece, eso es lo que va a salir por tu boca. Y sabes, la Biblia nos dice que el principal instrumento de ofensa es la boca. Ahora sí vamos a nuestra palabra, Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago comienza diciendo: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, no nos habla de maestros de profesión. No, nos habla de que es un maestro en la palabra de Dios. Un maestro es alguien que ha aprendido algo, lo aplica a su vida y después lo enseña. Si solamente lo recibes pero no lo aplicas, entonces dices que recibes mayor condenación. Es lo que está diciendo aquí este versículo. Si solo recibes el conocimiento por recibirlo, pero no tienes claro para qué es el conocimiento, entonces ese conocimiento te hace daño. Y por ese conocimiento seremos nosotros más condenados. Entonces, cuidado. Cuando nosotros aprendemos la palabra, la oímos, recibimos el conocimiento y no lo practicamos, hay mayor condenación. Porque ya está el conocimiento, porque ya está la revelación.
Y la Biblia nos enseña, Santiago comienza a decirnos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar y aplicar el conocimiento a nuestras vidas? El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Dígame, ¿quién de ustedes no ofende? Pues la Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, fíjese nada más. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, una transformación verdadera comienza con un cambio de léxico, con un cambio en la forma de hablar. Transformación comienza con un cambio en tu boca, con un cambio en tu lengua, con un cambio en tus palabras, con un cambio en cómo hablas. Cómo hablas habla mucho de quién tú eres. Cómo hablas habla mucho de lo que hay en tu corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que mucho de lo que hables es lo que hay en tu corazón. Solamente escucha hablar a una persona y sabrás que hay amargura en su corazón, que hay dolor en su corazón, que hay tristeza en su corazón, que hay frustración en su vida. Porque si otra cosa hubiera, hablaría de otra manera. Escucha cómo se expresan del marido, o escucha cómo se expresan de la esposa. Y si se expresan mal, es porque hay ofensa. Y la ofensa fue causada por palabras. Palabras son muy importantes. Ya hablamos que las palabras tienen ¿qué? Poder creativo. A estas alturas, cada uno de nosotros no deberíamos tener en nuestro corazón ninguna ofensa por palabras del pasado. Palabras del pasado. Sí, palabras que alguna vez dolieron, pero que en este momento ya deberíamos de haber sanado esa parte. ¿Cómo entonces las palabras juegan un papel muy importante en la ofensa? Si tú no ofendes en palabras, entonces eres varón perfecto. Pero si todavía ofendemos con palabras, hay palabras que solo el tono ofende. Hay palabras que en la forma de decirlas ofenden. Y Santiago dice, todos ofendemos. Así que una verdadera transformación para no ofender a la gente es a través de nuestras palabras. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para que tus palabras ya no ofendan. Sino si alguien te ofende con palabras, a ti se te escurra todo. Si tú tienes aceite, si tienes oración, si tienes la presencia de Dios en tu vida, entonces se te escurre todo. Ya no te importa. Te hace lo que el aire a Juárez. ¿Qué le hizo? Nada. Las palabras de otros hacia nosotros, así debe de ser. Es como he dicho, tienes que ser como un armadillo, meterte a tu concha y echarte a rodar, y los demás que digan y que hagan lo que quieran. ¿Estamos entendiendo? No debemos de permitir la ofensa. Uno es no ofender, pero lo otro es no permitas la ofensa en tu vida. No permitas que las palabras de otros te detengan. No permitas que la opinión de otros influya en tu vida
para que tú estés mal. Nunca lo permitas. No es importante lo que dice tu esposo o tu esposa. No es importante lo que dicen tus hijos o tus padres. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo más importante. Y por supuesto, amados, que las palabras duelen. Dice Proverbios que las palabras son como golpes de espada. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Una espada para qué sirve? Para herir. Y muchas veces las palabras son para herir en lugar de edificar. Entonces, nuestras conversaciones tendrían que ser sabias. El martes enseñé acerca de que nosotros regularmente hablamos en una forma desorganizada y que nosotros debemos de hablar primero organizando nuestros pensamientos. Ya los cristianos debemos de organizar nuestras ideas, nuestros pensamientos antes de hablar. ¿Por qué? Una vez que hables, esas palabras van a traer bendición o maldición. ¿Cuántas veces has dicho, híjole, ni lo hubiera dicho? ¿Por qué lo dije? Porque no lo pensaste. Así que no respondas con ira. No respondas de una manera iracunda, porque eso ofende. Y ofende mucho. Guarda tu lengua, que dice Primera de Pedro 3:10, dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, terminamos hablando mentiras? Y la mentira no es de Dios. La mentira tiene su origen, obviamente, en el mal. Entonces, cuida tu lengua para que no hables mentiras, para que no hables tonterías. Cuida tu lengua para que no ofenda a nadie. Debemos de pedirle a Dios habilidad para que nuestras palabras sean sazonadas con sal, sean palabras que produzcan vida. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitas la prudencia a tu lado. Necesitas la prudencia dentro de ti. Si la prudencia es parte de tu vida, muchas veces la prudencia te guardará de ofender y te guardará de hablar cosas que no edifican. A veces hay conversaciones tan de alguna manera efímeras, a veces llenas de vanidad, solamente porque te quieres sentir bien tú. Pero te olvidas de una cosa: te olvidas que tus palabras tienen poder, que tus palabras tienen poder. Por eso, si el hombre fuera de acuerdo a su palabra, no habría divorcio, porque se empeñó la palabra en un pacto y esa palabra tiene poder. El decir sí en un altar o decir sí en el civil tiene poder. Así es que deberíamos de saber eso. Ese sí, aunque te divorcies, un día te va a ser confrontado. Porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas. Así que
Número 1, no te dejes ofender. No ofendas y no te dejes ofender. Esa es tu responsabilidad. No permitas que te ofendan las palabras de tu papá que dice en un momento de arranque de ira, o las palabras de tu mamá que ahí está medio neurótica y te dice quién sabe cuántas cosas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, nunca hablen de su pareja mal a sus hijos. Nunca. Aún desde pequeños ellos se dan cuenta de todo. Así que necesitan ustedes cambiar eso. Vuelvo a tener pensamientos organizados. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hablar bien. Dios quiere que hablemos bien. Dios quiere que las palabras que hablemos sean de bendición. Aleluya. Y nunca de maldición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo se puede. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? De poder. Ahora, lo creas o no, dentro de ti hay poder. Desde el día en que recibiste a Jesús, tus palabras tienen todavía más poder. Tus palabras tienen más poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Diga poder. Entonces todo se puede. Puedes hacer todo, pero necesitas al Espíritu Santo. Así que necesitas decirle al Espíritu Santo que te ayude a ti a hablar bien, que te ayude a ti a que tus palabras sean palabras de bendición, a que tus palabras sean palabras de vida. Aleluya. Y dice algo más, dice de poder, de amor y de dominio propio. Cuando amas no ofendes. Cuando amas no ofendes con tus palabras. Cuando amas mejor te quedas callado, para tampoco recibir la ofensa. O sea, el enemigo va a querer que nosotros estemos ofendidos, porque cuando estamos ofendidos nos aislamos. Nos aislamos en nuestra casa, vivimos pero estamos aislados. Cuando estamos ofendidos nos aislamos de los demás. Cuando estamos ofendidos nos aislamos también de Dios, de la iglesia. Entonces no permitas recibir una ofensa. Aleluya. Bien, el versículo 3 dice, va a hacer una comparación Santiago. Santiago 3:3 dice: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y nos dirigimos así todo su cuerpo. ¿Qué hace nuestra lengua? Nuestra lengua da dirección a tu vida. Tu lengua da dirección a tu vida. Por eso es importante la declaración. ¿Dónde quieres tú estar en un año? ¿Dónde quieres tú estar en 5 años? Tienes que empezar a hablarlo ahorita, a declararlo ahorita. Tus palabras dan dirección a tu destino. Tus palabras. Tú tienes que cambiar tu forma de hablar respecto a lo que tú quieres para el mañana. No puedes seguir hablando cosas como pobre soy, pobre nací, mis padres fueron pobres. En 5 años vas a seguir igual. ¿Estamos entendiendo? No puedes tener pensamientos de bueno, en mi familia la mayoría de mis hermanas están separadas, pues ya faltaré yo. Le estás dando dirección a tu vida. Tus palabras dan dirección. Entonces necesitas cambiar tu forma de hablar para llegar a tu destino. A tu destino. ¿Por qué? Todos los animales se pueden domar.
¿Y para qué se doman? Para darles dirección, para usarlos, para llevarlos por un lugar por donde nosotros queremos que vayan. Aún la mula más testaruda con un freno se va a domar. ¿Tienes una en tu casa? Tú la escogiste. ¿Tienes uno en tu casa? Tú lo escogiste. ¿Estamos entendiendo? Pero todo comienza con tu lengua, con ponerle un freno a toda esa bola de sandeces que dices en la mañana, que empiezas hablando con tu marido, lo regañas como si fuera tu hijo, y luego sigues con tus hijos, y bueno, eres una abuela matriarca o una madre matriarca que está utilizando su lengua para destruir su casa, para destruir su hogar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué no son palabras de amor? ¿Por qué no son palabras de paz? ¿Por qué no son palabras de decirle, wow, mis hijos, hoy a todos les va a ir bien? Y no mandarlos toda enojada tú y ellos molestos a la escuela. ¿Cómo crees que les va a ir? ¿Estamos entendiendo? Tus palabras dan dirección. Dan dirección. Entonces, el hablar bien no solamente sería un valor, sino tendría que ser un rasgo del carácter cristiano. Hablar bien, o sea, los del mundo que hablen como quieran, pero nosotros no podemos ir con la corriente. Aleluya. Tenemos que ir contra corriente. Diga contra corriente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a la juventud actual, no te conformes a ser un millennial cualquiera, sé un millennial en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, mi boca va a hablar bien cuando mi mente sea transformada. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. Tú necesitas meterte a la palabra de Dios. Tú necesitas leer la palabra de Dios. Tú necesitas meditar en la palabra de Dios. Porque el bien es para ti. A mí no me ayuda mucho el que tú leas la palabra. El beneficiado al leer la palabra de Dios eres tú. Pero el diablo va a poner un montón de cosas para que tú no leas. Te va a dar sueño cuando agarres la Biblia. O sea, la palabra es nuestra forma, la única herramienta que tenemos para cambiar nuestro hablar, para transformarnos. Aleluya. Así que esos chicos que estaban ahí con nosotros en el centro de rehabilitación, leyendo la Biblia, les daba tanta hambre y tanta sed que pasaban horas enteras después de sus quehaceres leyendo la Biblia. Había quienes querían hacerlo todo temprano porque tenían hambre de leer la palabra de Dios. Y muchos de ellos eran cambiados y transformados, no por un método de hombre, sino por la palabra de Dios. Aleluya. Por la palabra de Dios. Pensé que estaba en el sacrificio, hermana, ahí parada. Aleluya, ¿estamos entendiendo? ¿Está entendiendo usted? Necesitamos que la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, transforma tu entendimiento. Aleluya. Si tú transformas tu entendimiento, va a cambiar también tu forma de hablar. Y si cambia tu forma de hablar, aleluya, tú vas a poder hacer la voluntad de Dios. Dice este versículo, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Amados, cuando cambia tu entendimiento, cambian tus deseos. Cambia todo. Cuando Dios cambió mi mente,
a través de su palabra, sin siquiera yo saberlo, sin siquiera alguien me lo dijera, simplemente por leer su palabra. Y vino este cambio y comencé a hablar palabras de bendición y palabras correctas. La verdad es que cambiaron mis prioridades y mis prioridades se volcaron completamente hacia Dios. Yo tenía planes, era reserva científica del país y tenía planes para irme a hacer mi maestría fuera del país. Y cuando Dios transformó mi mente, cambió todo. Cuando Dios cambia tu mente, cambia tu vida. Si tu mente no cambia, te haces tonto tú solito. Como el tío Lolo, tonto solo. Necesitas cambiar tu mente a través de la palabra de Dios. Porque si tu mente es cambiada, entonces tu hablar va a cambiar. Va a cambiar. ¿Qué pasó? Le entregué mi vida a Jesús. Después que le entregué mi vida a Jesús, leí la Biblia. Después que leí la Biblia, me di cuenta que no podía andar hablando por ahí, ofendiendo a todo el mundo. Aunque mis palabras eran con gracia y la gente ya no se daba por ofendida. Como hoy nadie se da por ofendida, aunque le digan animal con cuernos. Los chavos hoy no se ofenden por eso. Vea cómo el diablo ha hecho que las palabras que antes ofendían, hoy sean cualquier cosa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, amados, necesitamos cambiar nuestra mente. Si cambia nuestra mente, va a poder cambiar todo nuestro ser. Aquí está la clave: transformación de tu entendimiento. Si tu entendimiento es transformado, entonces todo a tu alrededor será transformado. Aleluya. Así que necesitamos entender, mis palabras dan dirección a mi vida. Las palabras que yo hablo hoy me llevarán a donde estaré mañana. Tienes que empezar a hablar de acuerdo a la palabra de Dios como un exitoso, como un próspero, como un bendecido, aunque no tengas nada en tu bolsa. La prosperidad en Dios no tiene que ver con lo que tú posees, sino con lo que Dios es. Aleluya. Y lo que Dios puede hacer. Dios es especialista en hacer todo de la nada. Todo de la nada. ¿Estamos entendiendo? Pero todo comienza con ¿qué? Con transformar tu razonamiento, con transformar tu mente. Pero tú crees que viniendo una vez al año a la iglesia lo vas a transformar. ¿Tú crees que viniendo cada mes a la iglesia lo vas a transformar? No, es sométete a la palabra un buen rato. No es necesario, obviamente, que tengas que escucharme a mí. Tienes que escuchar a Dios. Tienes que escuchar a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Aquí está su voz. Muchos no lo escuchan porque no leen la palabra. No viene dirección porque no leen la palabra. Escuchar a Dios no es algo místico. No es una voz audible solamente. No. Gloria a Dios por quienes llegan a escuchar una voz audible. Pero en toda mi vida de cristiano, en 20 años, solo 2 veces he oído la voz de Dios audible. Solo 2 veces. Pero fueron suficientes aquí en su palabra. Muchas veces he oído a Dios a través de esta palabra. De esta palabra que me dice qué es lo que Dios quiere de mi vida. Que me dice que tengo que hacer cambios. Aleluya. La lengua juega un papel muy importante. Pero la única forma de transformar esa lengua de víbora que tenemos, esa lengua que habla en doble sentido, que habla albures, es a través de la palabra de Dios. Ahora, no es que caigamos en algo religioso, amados. Lo que quiero es que entiendan que nuestras palabras tienen poder y que no puedes andar por ahí por el mundo
haciendo bullying a cualquiera. Así es, a nadie. ¿Sabes que las palabras tienen tanto poder que hoy el bullying de palabras ha llegado a matar gente? Que chicos y chicas se han quitado la vida porque se burlan de ellos en la escuela, porque se burlan sus amigos de ellos. Fíjate el poder de las palabras. Si en tu casa tus hijos reciben palabras de bendición, el bullying no les va a afectar. Pero si tú eres la primera que les dice tontos, burros, retrasados, tú estás provocando que una puerta se abra para que ellos sean bulleados. ¿Estamos entendiendo? Cómo las palabras tienen tanto poder que pueden pasar años y la gente sigue recordando esas palabras y ese daño. Nuestras palabras tienen que ser pocas, y cuando sean pocas deben ser de bendición. Mira lo que dice el versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Barcos enormes, de miles de toneladas. Un pequeño timón les da dirección. Un pequeño timón les da dirección. Y el capitán dice, traza la ruta de navegación y dice, vamos a ir a tal lugar es nuestro destino. Y entonces en esa dirección se va el timón. Se va el barco con el timón. Si no tuviera dirección, si no tuviera timón el barco, entonces ¿sabes qué pasaría? Ese barco no llegaría a ningún lado. Ese barco se perdería. Y muchas veces así está tu vida, y muchas veces así está tu matrimonio. No va a ningún lado, porque si tú le apuntas a nada, no vas a llegar a nada. Pero si tú tienes bien claro a dónde vas, entonces vas a llegar a ese lugar. Quizás te retrases, quizás entres en un proceso, quizás venga una tormenta, pero no podrás cambiar el curso de a dónde vas. Y a veces nuestros matrimonios van a entrar en crisis, y a veces nuestros matrimonios van a entrar en procesos. Pero si tienes bien claro a dónde vas, ¿quieres llegar viejito con esa mujer que escogiste a tu lado? ¿O en unos años quieres cambiarla por 2 de 25? ¿Qué hacen los viejos reboverdes de 50 años? ¿Por qué? Porque no trazaron el rumbo de su matrimonio. Porque si no trazas el rumbo de tu matrimonio, en cualquier esquina te vas a parar a coquetear y a cotorrear ahí con los chicos y con las chicas. Eres una mujer casada, eres un hombre casado, y tu barco tiene un destino. Pero tu lengua juega un papel muy importante. ¿A dónde quieres ir? Tienes que trazar tú el destino de ese barco. O sea, sí, Dios tiene un plan, pero nosotros tenemos que trazar nuestro destino. Como el capitán del barco. Tú eres el capitán del barco. Ayer el pastor Enrique nos dijo bien claro, tú eres la cabeza de tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu casa. A veces más sacerdote que... Pero bueno. ¿Estamos entendiendo? Tú eres el líder espiritual, el guía de tus hijos. Tú eres el modelo a seguir. Aleluya. Entonces, ¿en qué te conviertes? En la voz principal del barco. En lo que tú digas, eso va a tener un efecto tremendo. Si tú eres el primero que se empieza a echar para atrás, entonces ese matrimonio ya no va a funcionar muy bien. ¿Estamos entendiendo? Las palabras tienen poder. Las palabras dan dirección hacia dónde quieres ir. Y nos dice, nos da el ejemplo de un caballo y de un barco. Así también la lengua, versículo 5. Así también la lengua, diga mi lengua, es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Han visto esos incendios donde se queman
extensiones gigantescas, así, 5,000 hectáreas se quemaron en un incendio. ¿Qué lo provocó? Una chispa. Una chispa. Como un arranque de ira lleno de palabras puede provocar un desastre en tu familia. Por eso no es bueno que te ofendas y que permitas que la ira esté en ti, y que seas como esa olla de presión, que no dices nada, no dices nada, no dices nada, pero las guardas todas. Me las va a pagar, nomás estoy esperando una. Esta me las va a pagar. Eso es venganza. Y el día que explotas, le dices toditito y hasta de que se va a morir. Lo pones como un lazo de cochino. Y tú crees que quedaste muy bien, pero no, fue un chispazo que en cualquier momento puede acabar con tu relación. En cualquier momento puede acabar con lo que por años has construido. Solo piensa en esto. ¿Cuántos años tardaron en crecer esos árboles gigantescos en ese bosque que se incendia por una chispa? Tal vez son muchos años, quizás algunos 60 años, y en un abrir y en un cerrar de ojos esa chispa consume todo. Una chispa. Así que no sea la hermana fosforita que se enciende con todo, ni el hermano fosforito que se prende con cualquier cosa. No, amado, necesitas guardar tu lengua, refrenar tu lengua. Aleluya. ¿Queremos que nos vaya bien? Hablemos bien. ¿Queremos amar la vida? Refrenemos nuestra lengua. Continuamos en el versículo 6. Dice: la lengua es un fuego. ¿Te acuerdas que le está comparando como el freno de un caballo? ¿Por qué no le ponemos el freno al caballo en las patas? ¿O por qué no ponemos el timón del barco, lo quitamos de la proa y lo ponemos, no sé, en el cuarto de máquinas? Todo tiene una razón de ser. Todo ha sido perfectamente diseñado por Dios. Y qué bueno que nuestra lengua es pequeña. Y qué bueno que nuestra lengua es una. Porque así podemos hablar menos. Tienes 2 oídos para oír más. Y tienes una sola lengua para hablar poco. Pero algunos hablamos como si tuviéramos muchas lenguas. Mira, dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por, léelo por favor, el infierno. Hay 2 fuegos que salen por tu boca, y que tú tienes que decir cuál sale por tu boca. O sale el fuego de Dios para traer bendición, o sale el fuego del infierno para traer crítica, chisme, murmuración. ¿Saben cuántos hermanos no se hablan por un chisme? ¿Tienes una hermana a la cual tienes problemas con ella? ¿Sabes que fue tu boca? ¿O fue la boca de ella? ¿Tienes un amigo al cual, wow, le hablaba súper bien, y hoy ya no se hablan? Y sabes que fue muchas veces esas palabras, esos comentarios de más. ¿Sí estamos entendiendo? Así que, ¿qué sale por tu boca? ¿El fuego de Dios o el fuego del infierno? Debería de salir el fuego de Dios. Pero cuando estás iracunda, no te hagas la tonta, no te hagas el tonto, que va a salir el fuego de Dios. No, aunque cites la palabra, va a salir el fuego del infierno. Porque la palabra de Dios no es para condenar, la palabra de Dios no es para juzgar, la palabra de Dios siempre es para bendecir, siempre es para edificar, siempre es para exhortar. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Uno de los puntos del pastor Enrique ayer fue: nunca hables mal de tu esposa. Nunca hables mal de tu esposo delante absolutamente de nadie. Prohíbete a ti misma, a ti mismo, hablar mal
de aquel que todo el tiempo va a estar ahí contigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la única forma de que salga el fuego de Dios por tu boca es leyendo la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, van a salir palabras de bendición, van a salir palabras de vida. Aleluya. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Se puede domar a todos los animales salvajes, menos tu suegra. Se pueden domar todos los animales, menos la boca de esa mujer chismosa, de esa mujer intrigosa, de esa vieja bigotona que también es chismosa. Hablando de los hombres, porque dice el pastor que las mujeres más chismosas de su iglesia tienen bigote y barba. Muchos de los problemas que causan en las iglesias las divisiones son hombres, porque el diablo va a tirar las cabezas, el diablo va a utilizar las cabezas. Entonces asegúrate que no eres nada de eso. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tú puedes domar hasta la víbora más venenosa. ¿Has visto cómo encantan a las cobras, siendo las víboras más venenosas? Pero nadie puede domar una lengua. Nadie. Si no nos sometemos a Dios, nunca podremos ser de bendición. Nunca podremos llevar una vida de hablar correctamente y de hablar bien. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Algo más. Si alguien no está en Dios, no tienes que seguir sus consejos, porque no son de bendición. Si alguien no está en Dios, te va a decir puras sandeces, porque dice que la lengua es llena de veneno mortal. Tenemos que aprender a discernir a quién vamos a oír, para que nuestra vida sea guiada o sea dirigida por él o por ella. Y ese debe ser Dios. Y los líderes espirituales puestos para cuidar nuestras vidas. Entonces aquí en la iglesia estamos mi esposa, yo, Carlos y Maribel, para cuidar de sus vidas, para cuidar de sus matrimonios. Vienen a decirnos que ya se andan divorciando, cuando todo eso se pudo haber prevenido. Tenemos que hablar de lleno, de raíz, todas las cosas. Porque si hay una ofensa crea separación. Una ofensa crea división. Una ofensa crea inseguridad, falta de confianza. Así que una vez más, la lengua está llena de veneno mortal. Cuida tus palabras. ¿Sabes? Ponle un guardia a tu boca. El guardia que debe estar en tu boca se llama prudencia. Llama a la prudencia que venga a tu vida. Llama a la sabiduría que venga a tu vida. Si la sabiduría y la prudencia están de tu lado, oye, tú vas a ser una tremenda bendición para todos los que te escuchen hablar. Pero si no hay sabiduría en lo que decimos, si no hay prudencia en lo que decimos, la verdad es que la mayor parte vamos a pasárnosla ofendiendo a la gente. Yo por eso muchas veces cuando la Biblia dice, tú tienes que ser sabio, y un rema que Dios me dio hace muchos años a mí es: busca la paz y síguela, y el avisado ve el mal y se esconde. Y muchas veces cuando yo escucho, veo que alguien está enojado, ni le muevo. Que alguien está lleno de ira o llena de ira, y eso me ha ayudado a guardar mi vida en paz. El enemigo me ha provocado hasta con mis hermanos de sangre y de carne.
Y la verdad que es mejor huir, es mejor salir, y regresas cuando haya más paz. ¿Para qué vas a comenzar un pleito que sabes que al final el enemigo va a hacer que te sientas mal, que te sientas culpable de todo lo que hayas dicho? Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Asegúrate que agua está saliendo por tu boca. Agua dulce, agua de bendición, palabras que consuelan, palabras que exhortan, palabras que edifican, palabras que levantan, palabras muy importantes, las palabras. Y todo cambio comienza con tu hablar. Vamos a Isaías, ya estamos terminando. Capítulo 6. Aquí tenemos el llamamiento o el llamado de un profeta, uno de los profetas mesiánicos, o el que más habló acerca del nacimiento de Jesús. Y sabes, él era un lépero como tú, y él lo dice. Y sabe, la Biblia dice algo. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y entonces, en una visión que él tiene y empieza a ver la gloria de Dios, dice: soy muerto. Y dice: soy muerto porque hablo cosas inmundas. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Inmundo de qué? De labios. O sea, que hablaba mal. Y además dice algo, dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, que el pecado estaba en su hablar, en cómo él hablaba, porque seguía y vivía igual que el mundo. Y dice el versículo 6: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muchas veces la culpa no se quita porque seguimos hablando mal. La culpa no se quita porque no hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas. Si Dios puede cambiar tu mente, si le da la oportunidad a la palabra de cambiar tu entendimiento, también toda culpabilidad se va a ir. Todo absolutamente se va a ir. Tú necesitas decirle al Señor: toca mis labios con tu palabra. Toca mis labios, Señor, con tu fuego. El método que mi papá tenía para que nosotros no fuéramos groseros, aunque después yo me volví mucho, era que si te oía decir una mala palabra, no te decía nada, no te reprendía nada, pero cuando estábamos ya en la comida
y el fogón estaba prendido, y mi papá agarraba un leño ardiendo de fuego y te lo acercaba a la boca y nos decía: vuelvo a oír que dices otras palabras y te voy a quemar la boca. Ahora estoy hablando cuando teníamos 3, 4 años. A lo mejor era una manera ruda de hacerlo, por supuesto, pero la verdad es que funcionaba. Mis hermanos y mis hermanas, los que de alguna manera recibieron la reprimenda, no son así. No hablan mal, no hablan sandeces, no hablan groserías. Entonces, si tu papá no haces algo por corregir a tu hijo, la boca de tu hijo desde pequeño, úntale chile en la boca, del más picoso que encuentres, cuando tiene 3, 4 años y lo escuchas decir groserías. No le aplaudas que diga una grosería. ¿Estamos entendiendo? Entonces el cambio en nuestra boca va a venir desde pequeñitos. Pero si ya estamos como Isaías y ya estamos viejos y todavía seguimos diciendo cosas, necesitamos entonces el fuego de Dios. Que el fuego de Dios toque en nuestras bocas. Que el fuego de Dios toque en nuestras vidas. Que el fuego de Dios toque en nuestros labios. Yo le dije a mi papá otra vez: ¿alguna vez habías leído este versículo? ¿Alguna vez habías leído esto? ¿Por qué lo hacías? Dijo: es que así lo hacía mi papá. Y mi papá nunca lo he oído decir una grosería. Nunca lo he visto tomarse una cerveza, aunque todos sus hermanos fueron alcohólicos y algunos ya murieron de alcoholismo. Porque es un cambio, es una decisión en el corazón. Sin ser cristiano, él y mi mamá leían la palabra de Dios hace mucho tiempo. Yo recuerdo esas reuniones de los días sábados con sus amigos leyendo la Biblia y discerniendo un poco lo que ellos entendían, con hambre de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu vida, tú vas a ser diferente. Tú vas a ser diferente. Tú vas a ser un buen padre, un buen hijo. ¿Ya llegaste de la escuela, escuincle? ¿Qué es eso? Amor, ¿ya llegaste de la escuela? Vieja, ya llegué. ¿Estamos hablando? O sea, ¿qué dice Isaías? Habito en pueblo de labios inmundos, que hablaban incorrectamente. Muchas de las palabras que hablas las hablas por costumbre, porque las oíste hablar. La forma de dirigirnos hacia los demás es porque lo aprendimos en casa. Pero es momento de cambiar. Es momento de cambiar. Y a tus hijos, aunque estén grandototes, ¿ya llegaste, mi amor? O sea, si tú no les das palabras de afirmación, de confirmación a sus vidas, ¿quién les va a dar? Tus palabras, recuerda, tienen poder. Tienen mucho poder. ¿Cómo te diriges a tus hijos? Dirígete con palabras de bendición. Dirígete a tu esposa, a tu esposo, con palabras tremendas de bendición. Eric, ¿me quieres ayudar acá? Quiero que reflexiones en todas las palabras que muchas veces has dicho y han ofendido. Y por otro lado, que reflexiones en aquellas palabras que a ti te han ofendido. Y hoy tienes que determinar en tu corazón dejarlo todo. Y sabes, tenemos que ser muy sinceros con Dios, porque Él nos conoce. Él nos conoce. Un día mi esposa me dijo una palabra que no fue una palabra que me ofendió, aunque no fue una palabra de maldición o una grosería, pero me ofendió. Y tuve que tratarlo con Dios. Y después hablé con ella y le dije:
Lo que me dijiste me ofendió. Y no estábamos peleando, no estábamos discutiendo, solo fue una opinión, solo fue una palabra. Y me ofendió. Y en ese momento pude decir un montón de cosas y solo cerré mis labios. Dejé que Dios tomara control de mi vida, de mi ser. Doblé mis rodillas, oré y pasó un rato mientras Dios trabajó conmigo para que yo hablara con mi esposa y le dijera: sabes que lo que dijiste me ofendió. Asegúrate que tus palabras me ofenden. Y si no das un cambio por una conversación que no fue de bendición, ve y habla con él, habla con ella, habla con tu hijo y pide perdón. Algo que decía el pastor ayer: qué difícil es pedir perdón a nuestra pareja. Y no fue una palabra mala, pero fue una palabra que me ofendió. Amado, necesitamos cuidar nuestras palabras. Cuando recién nos casamos, en cuanto uno hablaba, el otro le seguía. Y solo eran palabras al tú por tú. Pero después yo fui entendiendo que tenía que tener prudencia. Y ahora, si ella habla, si mi esposa de repente le fue mal y empieza a decir cosas, yo solo la escucho y no digo nada. Aunque me digan palabras en mi mente, y pudiera decirle un montón de cosas, he aprendido a poner la prudencia en mis labios. Llama hoy tú la prudencia en tus labios. Llama tú hoy la sabiduría a tu boca, para que todas tus conversaciones sean de edificación, sean de bendición. Cierra tus ojos. Y así como Isaías ese día, al ver la gloria del Señor, le dijo al Señor: tengo labios inmundos, todavía mis palabras ofenden, y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Ahí dile al Señor: toca mis labios. Dile al Señor: toque mis labios. Deja que el Espíritu Santo venga, toque tu vida, y que esas palabras que te dijeron ya no te duelan. Y si reconoces que dijiste palabras que hirieron, que dañaron, que vayas y pidas perdón sin dar explicación, porque un perdón que da una explicación no es un perdón verdadero. Solo es: perdóname, la regué, sin dar motivos.